Qué bueno que nos están acompañando en este quinto programa de la serie Platicando de Economía. Este programa es el último de la serie, de esta novena serie. Por eso es muy especial para nosotros el saber que nos están acompañando. El tema de esta ocasión es la seguridad alimentaria y para ello hemos invitado a súper especialistas del Instituto de Investigaciones Económicas y también de la UAM Azcapotzalco. Nuestros invitados han trabajado el tema a profundidad durante mucho tiempo. El doctor Felipe Torres Torres nos hablará sobre la seguridad alimentaria, qué es, en qué consiste y por qué es tan importante. La doctora Michelle Chauvet nos hablará de la innovación tecnológica, el papel que juega para obtener esa seguridad alimentaria. Y la doctora Jessica Tolentino Martínez nos hablará de un tema más cercano a nosotros que tiene que ver con seguridad alimentaria, que es la producción de un cereal muy importante como el arroz. Bienvenidos a este programa. Desde 1980, en México dejó de considerarse prioritarios el apoyo al campo y a la seguridad alimentaria basada en la producción nacional, lo que generó una crisis permanente del sector agrario. En 2013, el valor agregado bruto a precios constantes en la producción de maíz, frijol, arroz, huevo, leche de bovino y en la industria alimentaria apenas fue similar a la de 2007. Por lo que el consumo de alimentos fue atendido mediante importaciones crecientes. Si bien la alimentación suficiente y saludable es un derecho humano, un factor fundamental para tener acceso a esta es que las familias dispongan de un ingreso suficiente. Y en México, la alta concentración del ingreso impide que la mayoría de la población cuente con medios suficientes para obtener alimentos. En 2014, la riqueza conjunta de 4 multimillonarios fue equivalente a 9% del PIB. En ese año, el gasto corriente total promedio trimestral por hogar disminuyó 5.1% con respecto a 2012. Mientras tanto, los precios de la canasta básica en 2016 registraron un aumento de 0.10% quincenal y una inflación anual de 8.61%, superior a la inflación general. México ocupa en el mundo el 12º lugar en la producción de alimentos y el 16º por número de personas ocupadas en la producción agrícola, ganadera y pesquera. Sin embargo, entre estos 6 millones de trabajadores y productores, un poco más de 1,5 millones no recibe ningún pago. Para una política integral que vincule la producción con el consumo de alimentos, es necesario que se consideren las propuestas que sectores agrarios y ganaderos, profesionales, académicos, organizaciones de consumidores, ecologistas y colectivos sociales han elaborado para atender los factores estructurales que afectan a los sectores agropecuario, alimentario, de concentración del ingreso y falta de desarrollo que impiden alcanzar la seguridad alimentaria de toda la población. La seguridad alimentaria es la posibilidad que tiene cada país justamente de eso, de asegurar una provisión adecuada de acuerdo a las capacidades de consumo de su población y lo que se requiere para el procesamiento industrial relacionado con materias primas provenientes del campo. Tiene 3 componentes básicos con los cuales se mide y con lo que han propuesto organismos internacionales como la FAO, que son la producción, la disponibilidad y la distribución de alimentos en términos de su accesibilidad. Esto quiere decir que un país que tiene seguridad alimentaria, que puede ser considerado como en situación de seguridad alimentaria, tiene que asegurar una producción suficiente para el consumo interno,
tiene que contar con los mecanismos adecuados en términos de distribución para que los alimentos lleguen a toda la población, y tiene que además contar con los instrumentos económicos necesarios para que la población tenga ingreso y pueda accesar de manera suficiente a los alimentos, por lo menos los considerados en la llamada canasta básica alimentaria. A este concepto de seguridad alimentaria se le han ido agregando otros muy importantes con el tiempo, como son, por ejemplo, la inocuidad y la calidad de los alimentos. La inocuidad en el sentido de que tenemos que contar con alimentos saludables, de calidad suficiente para el consumo de la población, y otros componentes que se le han ido agregando al de la seguridad alimentaria es, por ejemplo, el de la obesidad, ¿no? Como cuidado necesario de la salud de la población. Ese es un componente que no estaba antes, porque la obesidad no era un problema ni en México ni en el mundo, sobre todo no era un problema en México, ¿no? Y actualmente México cuenta con niveles de obesidad muy, muy fuertes, que han ido desencadenando problemas como enfermedades cardiovasculares muy fuertes, pero sobre todo la diabetes. La diabetes es uno de los causas de muerte, que ocupa ya casi el tercer lugar, ¿no? En términos, y eso está asociado claramente al problema de la calidad de la alimentación, en el sentido de que tenemos una oferta muy elevada en carbohidratos y tenemos poca educación nutricional. Entonces, son dos factores que ayudan, ¿no?, entre comillas, a la proliferación de ese tipo de enfermedades. Y hay otros factores también importantes que se le han ido agregando a la seguridad alimentaria, como es el hecho de que un país tiene que contar con los recursos ambientales suficientes para asegurar su producción, de tal manera que seguridad alimentaria también es contar con el suelo suficiente para poder generar cultivos, contar con el agua necesaria para poder impulsar la producción, y contar con el germoplasma necesario, o sea, las semillas adecuadas, para poder garantizar que la población pueda seguir manteniendo su patrón habitual de la alimentación relacionados con la cultura. Por ejemplo, la dimensión cultural no estaba presente antes en seguridad alimentaria, pero ahora es una cuestión muy necesaria, porque hay regiones que consumen muy diferente de otras. Entonces, asegurar la seguridad alimentaria también implica un respeto a la biodiversidad y al medio ambiente, porque esto está muy presente, sobre todo ahora que han proliferado los cultivos transgénicos en el mundo, ¿no? El hecho de que una empresa controle el germoplasma de un país implica su apropiación, implica también generar semillas que va a vender después al mercado internacional y al mercado interno. Entonces, cuando ya a un país le quitaron su germoplasma, le quitaron parte de la vida en la alimentación. Y hay una preocupación fuerte, ¿no?, porque no se siga experimentando de esa manera, ni con los seres humanos, no, ni con los seres vivos en general, ¿no? De tal manera que el germoplasma y las semillas no se convierten en un bien comercializable que ponga en riesgo la producción, sobre todo de pequeños productores, que vayan a poner en riesgo al mismo tiempo su propia seguridad alimentaria interna, y que esto se convierta también en un problema nacional para la seguridad nacional. Híjole, pues muy mal, ¿no? Pues muy mal, porque pues aquí tenemos toda una gama de tierras, de muchas cosas, pues de buen provecho, y pues no las aprovechamos, ¿no? De calidad más que nada, y nunca las hemos aprovechado. Yo creo que es excelente y debiéramos tener la misma calidad aquí. Está mal, ¿no? Deberíamos de consumirlo hecho en México. Hay que comprarle a nuestras gentes, a los campesinos, pero desgraciadamente no los tenemos cerca. O sea, si vinieran a vender por aquí cerca, igual a lo mejor, pero nuestro mismo gobierno no les permite vender. Luego los quita, los transforma. Entonces,
Es el mismo gobierno que no permite. Está mal. Bueno, o sea, digo, está bien que el comercio sea con todo el mundo, pero pues en apoyo a los productores nacionales creo que no es lo mejor. Pues yo digo que está mal, ¿no? Porque aquí sí tenemos, creo que la materia prima para que pues de aquí consumamos todo el mexicano y no exportar ni que nos traigan de baja calidad, porque todo lo es de baja calidad lo que nos dan ya a nosotros y se manda lo mejor. Pues que deberíamos de procurar ya lo de aquí, ¿no? No lo sabía. Pues está bien que aquí se producía el arroz, el frijol. Pues me parece mal, nosotros pudiéndolo producir aquí, me parece mal que se vaya y regrese, ¿sí? Pues eso está un poquito mal, ¿no? Porque si aquí hay bastantes tierras para cultivar, no lo hacen. No le invierten a la agricultura, pues. No estoy de acuerdo. Y tan solo ahorita con lo del arroz que lo estaban traficando o lo estaban trayendo de China, de verdad, o sea, sí está uno como temeroso por todo el proceso que he tenido y hemos sabido lo que hacen con el arroz, ¿no? Que no es arroz. El tema que queremos tratar ahora es sobre la seguridad alimentaria y cuáles son las implicaciones o los aportes que puede tener las innovaciones tecnológicas. Una de las más connotadas es la biotecnología agrícola, que permite modificar el ADN para buscar determinadas propiedades en los alimentos. Esta es una tecnología controversial porque está centrada en semillas que tienen solamente 4 o 5 empresas a nivel mundial, de tal manera que esto llevaría a una dependencia tecnológica y por tanto a una inseguridad alimentaria. Efectivamente, la biotecnología puede aportar diferentes características como estar en mejor condición hacia el medio ambiente o el poder tener menor uso de determinados químicos, aumentar las cualidades nutritivas de los alimentos. Pero la controversia es en relación a este monopolio que existe de esta tecnología que afecta directamente a la producción local. El mayor peligro que yo veo en relación a esta concentración de poder de estas compañías es el hecho de que se llegue a sancionar el conservar la propia semilla. Por ejemplo, en el caso del maíz, los campesinos en México guardan su propia semilla, seleccionan su semilla para la siguiente cosecha y eso estaría ya en riesgo. Entonces, es un control excesivo en relación al origen de los alimentos que vienen a ser las semillas. De tal manera que es importante que haya una regulación en relación a todo esto y que se permita seguir seguir utilizando las costumbres o las formas de cultivar que tienen nuestros campesinos de muchos años. Es que lo compré en la tienda. ¿Lo compré en la tienda suelto? Sí, suelto. Llevo, creo que el Fresno, algo así se llama la marca. Morelos. Es que compro a granel suelto. Generalmente es arroz del que venden en la bolsa, como el labrador, o sea, que preparar. El labrador, Morelos. Ya lo compro hecho, el arroz ya lo compro hecho en una cocina. Ahorita compré el ¿cómo se llama? Labrador o algo así. Extra. ¿No? No. ¿Usted consume? Ay, no sé. No he visto. No. No, la verdad no. Pues sé que es de aquí, pero en sí no sé bien de dónde es. Bueno, de acuerdo a la FAO, son 4 los principales cereales y granos que son importantes para el consumo humano. Estos son el trigo, el maíz, el frijol y el arroz.
En el caso particular de México, bueno, el arroz en los últimos años ha tenido una importancia pues incrementada. A partir del año 2003 lo que vemos es que el consumo, por ejemplo, en el año 2003 era más o menos de 4.3 kilogramos por habitante al año. Y últimamente es más de 6.5 kilogramos. Esto ha correspondido principalmente a los precios del arroz que se han mantenido, ¿no? A nivel internacional la producción ha sido bastante alta y ha permitido entonces que los precios sean relativamente bajos. Entonces, bueno, y aparte hay toda una política, bueno, de concientización de la importancia que tiene el arroz, pues que aporta ácido fólico, que aporta nutrimentos, que aporta pues calorías que son esenciales para la alimentación. México, desafortunadamente, a partir de la década de los 80s, no, en finales de la década de los 80s, pero principalmente cuando México se suma al Tratado de Libre Comercio con América del Norte, bueno, ha incrementado impresionantemente la importación del arroz. Antes del Tratado de Libre Comercio, en la década de los 80, era aproximadamente del 28% lo que se necesitaba para satisfacer el consumo interno, o sea, el arroz que necesitamos importar para satisfacer el consumo interno. Sin embargo, bueno, datos oficiales nos dicen que a finales del 2016, del año pasado, ya era del 80%. Entonces, sin embargo, bueno, nosotros hemos hecho varios estudios en los cuales vemos que es más del 83% de lo que se está necesitando importar para satisfacer el consumo interno de a finales del año pasado. Entonces, pues lo que pasaría es de que si en este momento desafortunadamente también se cerraran las puertas a la importación, pues nos quedaríamos realmente sin abasto en cuestión del arroz, ¿no? No tendríamos la capacidad para satisfacer el consumo interno. Que no encuentre, no. Hasta ahorita no. Pues más que escasear suben de precio, ¿no? Bueno, sí escasean, porque suben de precio, sí. O es muy chico el producto, ¿no? Vemos luego de jitomate, por ejemplo, cuando está caro es un jitomate bien chiquitito, o en el tomate. Y el aguacate, pues ni se diga, ahora está por las nubes, ¿no? Sí. No. No. Pues cuando es tiempo de quincena, pues sí, hay cosas que ya llega uno y ya se acabaron, pero no. Estábamos en la situación de que también el componente del desarrollo económico es otro factor fundamental, porque si una economía no crece, no genera las divisas suficientes para la compra de alimentos, y por eso está presente ahora muy presente ahora de que un país tiene que tener soberanía y seguridad al mismo tiempo en términos alimentarios, porque eso ayuda a que su desarrollo económico sea más fuerte, ¿no? Y más duradero, porque las oscilaciones del crecimiento económico, sobre todo en estos tiempos, son muy fuertes, y un país que destina más allá del 20% de sus exportaciones a la compra de alimentos, es un país que está en una situación de clara vulnerabilidad alimentaria. Y también se está pensando en que seguridad alimentaria también implica tener una adecuada distribución del ingreso, ¿no? Por la vía del salario. Entonces, esa es una de las razones por las cuales he estado también presionando mucho a que el salario mínimo desaparezca, ¿no? Y que el salario de referencia por lo menos tenga, en el caso de México, digámoslo, un referente de por lo menos $6 diarios, que es muy poco, pero que mucho ayuda a mitigar el impacto que tienen el deterioro del ingreso de la población. Hay otros factores muy importantes también en seguridad alimentaria, como son la cuestión de las catástrofes, ¿no? En la disponibilidad alimentaria, sobre todo. Por ejemplo, inundaciones, ¿no? Las inundaciones, y que están mucho asociadas al cambio climático, ¿no? El cambio climático, cada vez hay más presión para que también se incorpore como un componente de la seguridad alimentaria, en el sentido de que los deshielos en el Polo Norte, sobre todo, ¿no? Han llevado a un crecimiento de las aguas, ¿no? de los océanos, y eso ha estado llevando a desaparecer, ¿no?
los pueblos situados en las costas y gran parte de las tierras agrícolas. Las costas son normalmente las llanuras costeras, las más fértiles. Imagínense que en el caso de México desapareciera Sinaloa, ¿no? Con un cambio climático así, de esas dimensiones. Implicaría que casi la tercera parte de la producción de alimentos en México desapareciera como tal, nada más por el caso de Sinaloa y quizás también del norte de la península de Baja California, ¿no? Entonces, el cambio climático debe ser considerado ya un factor fundamental en términos de la propia seguridad alimentaria. México es un país altamente vulnerable, de manera muy paradójica, porque México tiene todas las posibilidades, y de hecho lo ha hecho, de asegurar su disponibilidad interna de manera suficiente. Nosotros en el caso de México, por ejemplo, tenemos se cultivan actualmente en México entre 21 y 22 millones de hectáreas, ¿no?, de suelo agrícola. Y en ese suelo agrícola nosotros producimos un poco más del 60%, ¿no?, de los alimentos que consumimos. Pero hay posibilidades de incrementar esa superficie agrícola a más de 30 millones de hectáreas, ¿no? Pero no se han hecho los esfuerzos suficientes por ampliarla, y por esa razón también es uno de los factores por los cuales estamos importando de alimentos. Nosotros importamos un poco más del 40% de los alimentos que consumimos, y en algunos aspectos son verdaderamente críticas la situación, porque el maíz estamos arriba del 50%, ¿no?, de las importaciones totales, tanto para el consumo humano como para el consumo industrial y del ganado. Pero en el caso del sorgo llegamos a importar cerca del 90%, ¿no?, de los requerimientos internos, y eso es especialmente en sorgo y soya. Ha habido años en que importamos el 100% de la soya requerida para el consumo, sobre todo animal, y eso tiene implicaciones muy fuertes porque de alguna manera hemos ido creciendo mucho en el consumo de carne, ¿no? Entonces, si no tenemos las disponibilidades de granos y de forraje necesarios para el consumo animal, de manera indirecta estamos incrementando la dependencia alimentaria. Y por esa razón, en algunos casos, de repente hay oscilaciones crecientes, ¿no?, del precio del huevo, por ejemplo, o de la carne de pollo, ¿no?, que se convierten por esa razón de dependencia en un factor de especulación. Oscilamos entre el segundo y el tercer lugar de importador de leche en polvo a nivel mundial, ¿no? Y esa situación mete al país en una situación de alta vulnerabilidad alimentaria. Por ejemplo, eso representa que en términos de valor estemos en algunos años destinando más de 20,000 millones de dólares a la compra externa de alimentos, sea de materias primas, ¿no?, requeridas para la producción agroindustrial, o sea en la compra directa de granos. Ahora, no en todos somos vulnerables, ¿no? En el caso de frutas y hortalizas tenemos un excedente exportable, ¿no?, bastante considerable. También en el caso de la caña de azúcar, y digamos que también en la exportación de ganado en pie, ¿no?, donde allí la seguridad alimentaria estaría garantizada, ¿no? Pero la parte vulnerable, pues obviamente es lo que se viene estudiando desde hace más de 40 años. Está en los granos básicos, que es el maíz, ¿no?, y la tortilla, que es el consumo básico de la población, y donde la población pobre, sobre todo, obtiene más del 60% de los carbohidratos y cerca del 40% de su proteína, ¿no?, particularmente en el medio rural. Y hay otro aspecto que antes olvidé cuando estábamos hablando de calidad de la alimentación, cuando hablábamos de las distorsiones que está teniendo el patrón de consumo alimentario. No hay una regulación suficiente y una educación nutricional adecuada que nos permita y que nos ayude a que
de alguna manera se recupere, ¿no? Lo perdido del patrón alimentario. El patrón alimentario óptimo es el que tenía había en la época prehispánica, ¿no? Que era el consumo de tortilla, frijol, maíz. Y en la década de los 80, 90 se distorsionó absolutamente con la incorporación de hamburguesas, pizzas, todas las que son las comidas preparadas o comida rápida, ¿no? Y al mismo tiempo comida chatarra que se desarrolla desde los niños. Entonces, ese patrón alimentario también pone en riesgo fuerte a lo que es la seguridad alimentaria por el lado del consumo o de las distorsiones del consumo. Qué bueno que nos acompañaron. Como ustedes vieron, el tema es fundamental, es muy importante y está muy relacionado con lo que está pasando alrededor del mundo con la producción de alimentos. Continúen con nosotros y platicarán nuestros investigadores abundantemente sobre estos temas. Qué bueno que continúan con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos. Para recibir sus preguntas, sus comentarios, observaciones, críticas, están a su disposición varias líneas de contacto. Ustedes en sus pantallas podrán ver las direcciones de estas líneas de contacto. Y como de costumbre, el Instituto de Investigaciones Económicas obsequiará libros a quienes ustedes lo mencionen su interés sobre el tema. Continuamos entonces con nuestros investigadores, la doctora Michelle Chauvet, el doctor Felipe Torres y la doctora Jessica Tolentino. Hay varios de los componentes internacionales, ¿no?, que presionan sobre la seguridad alimentaria interna, no porque sean perniciosos, es parte de la propia evolución de los desarrollos económicos a nivel mundial, sino porque no los hemos sabido enfrentar de manera adecuada, ¿no? Por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Bueno, fue una oportunidad, de hecho creció el comercio agroalimentario entre México y Estados Unidos y Canadá, ¿no? México mejoró, ¿no?, los volúmenes de comercio agroalimentario, particularmente con Estados Unidos. ¿Pero en qué lo hizo? Pues lo hizo en el aguacate, ¿no? Que es una cuestión importante, ¿no? Lo hizo en casi todas las hortalizas, lo ha hecho también en ganado en pie y ahora recientemente en los llamados berries, ¿no?, que han tenido un repunte importante hacia el mercado de los Estados Unidos. Pero ninguno de ellos permite resolver el problema estructural de la seguridad alimentaria que está en maíz. Hemos tenido tanto una pérdida de la biodiversidad, del material genético del maíz, como una disminución de la producción, no una disminución en términos de volumen, sino de la posibilidad de que el maíz nacional permita resolver los problemas del consumo interno. En maíz, en arroz, que es otro factor importante de la dieta nacional, tenemos un consumo per cápita actualmente de más de 10 kilos de arroz a nivel nacional. Pero estamos importando cerca del 70% del consumo interno de arroz, y hay zonas arroceras del país que se han perdido absolutamente, como es la de Morelos y la de Campeche, que ya prácticamente quedan solo manchones en la producción de arroz, y allí ese es un impacto regional considerable. Hemos seguido importando volúmenes de trigo panificable cercanos al 60%, y allí también es un factor importante porque los consumos de pan blanco, sobre todo, han crecido de manera
importante. En algunas regiones o en algunos estratos de población han desplazado o han hecho disminuir incluso el consumo de maíz. Por eso el trigo también es otra parte estratégica y no lo estamos produciendo prácticamente, ¿no? Estamos importando la totalidad. Entonces, eso que parece ser una bendición en términos de unos sectores, es una maldición en lo que nos importa a nosotros en términos de asegurar nuestra dieta básica que está dada por maíz, frijol y trigo. Ahora, eso tiene implicaciones muy fuertes para nuestra seguridad alimentaria en términos del ámbito internacional. ¿Por qué razón? Porque ahora todos los precios de los productos básicos se negocian a través del enfoque de los commodities, ¿no? Y se negocian en los mercados de futuros. Entonces, se ha ido hacia una financiarización propiamente del sector agrícola, ¿no? Los precios del maíz ya no se determinan como antes a través de los precios de garantía, del mercado interno, de precios de referencia, sino que se determinan en los mercados internacionales, sobre todo el mercado de granos de Chicago. Entonces, una señal de mercado en el sentido de que se va a incrementar el precio del trigo en el futuro tiene un impacto muy fuerte para la seguridad alimentaria interna. Por ejemplo, en 2008, cuando se dieron los más fuertes impactos en términos del incremento de precio nacional, la canasta básica alimentaria, cuando la inflación fue del 5%, la canasta básica alimentaria en 2008 se disparó hasta más del 10% en términos de la inflación. Entonces, ¿quién resiente eso? Pues sobre todo la población más vulnerable, la más pobre, a través del incremento del precio de la tortilla o del pan, por ejemplo. De precios sí están altos. Sí están altos. Yo también procuro allá en Toluca, pues las verduras y todo como lo siembran ellos, pues procuro consumirlo de allá. Bueno, a mí en lo particular me gusta. Sí, por eso compro esa marca. Es económico. Es económico y calidad está más o menos la calidad. Pues es muy buena calidad. Bueno, para mí es bueno. Aquí en México el 90% del arroz que se consume es de procedencia de Estados Unidos. Sin embargo, dice de Estados Unidos lo que vemos en el empaquetado, pero la realidad es que en Estados Unidos les llega arroz de procedencia principalmente asiática, que lo que hace Estados Unidos es empacarlo y traerlo a México. Entonces nos los trae y no es lo que encontramos nosotros en el centro comercial. Entonces el arroz, aunque digan que es de Estados Unidos, pues realmente no es mucho del grano, no es de Estados Unidos, el cereal no es de Estados Unidos, es de procedencia asiática. Entonces sí, ya ahorita, como les decía, ya es más del 80%, 83% de lo que necesitamos importar. El arroz ahorita en México es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros contamos con una denominación de origen. En el año 2012 se organizaron varios productores de la zona productora de Morelos y lo que ellos consiguieron fue que se le reconociera el arroz de esa zona con una denominación de origen principalmente por la calidad agronómica, molinera y culinaria que tiene el arroz. Los productores se han organizado y han estado en constante vinculación con investigadores del INIFAP y además han tenido apoyo del gobierno para que esto sucediera. El arroz entonces que se produce en México, sobre todo en esta zona, es de primera calidad, está reconocido internacionalmente, es un arroz pues con una calidad única, ¿no? Desafortunadamente los precios son poco competitivos con el arroz que nos llega de fuera. ¿Por qué? Porque aquí nosotros el arroz de Morelos está en promedio entre 25 y 35 pesos el kilogramo, a diferencia del arroz que nos llega importado, que podemos inclusive encontrarlo desde 7 pesos en la central de abasto. ¿Qué es lo que está pasando con esto? Bueno, pues que nos estamos consumiendo un arroz pues sí económico, pero un arroz que pues tampoco no es de buena calidad y que a final de cuentas pues está trayendo consecuencias pues más graves, sobre todo a los productores, ¿no? Porque no los estamos consumiendo, no estamos consumiendo a nuestros productores en México, ¿no? ¿Sale bien? ¿Es sabroso? Sí, depende. Si te sale bien, está bien. Sale sabroso.
Sí, por eso compro esa marca. Pues buenas, sí, está muy bien el arroz, ahora sí que una textura buena y se cose rápido. Pues sí es bueno, se cose rápido y sí se esponja también. Las compañías biotecnológicas argumentan que para el año 2050 la población mundial va a crecer más de lo que crece en la producción de alimentos y que entonces si no es a través de sus tecnologías, a través de los cultivos transgénicos, se va a poner en riesgo la alimentación mundial. Ese es un argumento que ya ha sido combatido y aclarado en el sentido de que hay suficientes alimentos. El problema no es técnico, el problema no es de falta de tecnología, el problema es de tipo social, es de distribución. La distribución de los alimentos está concentrada en unas cuantas compañías, en unas cuantas empresas y además es una alimentación industrializada que tiene una serie de conservadores, de saborizantes, que no es lo que viene a ser natural. De tal forma que tenemos suficientes alimentos para México, tenemos suficientes alimentos para el mundo, pero lo que sucede es que la distribución del ingreso y la forma de tener acceso a estos alimentos es la que está distorsionada, es la que está muy concentrada y hay una gran desigualdad social. De tal manera que si bien la biotecnología agrícola pudiera contribuir con algunas ventajas para la agricultura, el problema que tenemos es esta concentración y este sesgo que se le da hacia una agricultura de tipo industrial. ¿Qué hacer ante esto? ¿Cómo se podría sacar las ventajas de estas tecnologías y al mismo tiempo poder abastecer de alimentos? Pues lo que se necesitaría es una regulación. México tiene una ley de bioseguridad que se aprobó en 2005, que ha tenido algunas modificaciones, pero el problema, como con otras leyes, es que no se lleva a la práctica. Por ejemplo, en el caso de la soya transgénica en la península de Yucatán, pues se tenían que haber llevado a consulta hacia las comunidades porque ellos producen miel y esta miel se exporta a Europa. Entonces Europa pues como que pone sus restricciones hacia la miel orgánica en el sentido de que no haya esta coexistencia entre cultivos transgénicos y los apiarios. En este caso, no se siguieron los pasos que se tenían que seguir en relación a la bioseguridad y sobre todo que son aspectos de tipo social que los quieren resolver quienes tienen una formación de biotecnólogos. Entonces ahí estamos viendo que no se está buscando a los expertos, sino que se quiere salir adelante con favorecer a empresas que tienen estas semillas como puede ser Monsanto. Entonces tenemos la regulación, pero esta regulación no se aplica. Y una preocupación mayor es lo que viene, no tanto lo que ya tenemos de cultivos transgénicos, sino lo que viene. Una de las tecnologías ahorita más en boga tiene que ver con edición de genes, que esto en un momento dado que se haga una transformación en un microorganismo o en una planta o en un animal, no va a dejar seña, no va a dejar huella. Entonces de esa manera no se va a poder regular y no vamos a saber como consumidores qué estamos ingiriendo, qué ingesta de alimentos tenemos, si son de origen natural o qué procedimiento industrial se siguió para poderlo cambiar. También está la cuestión de la nanotecnología que se utiliza para la producción de alimentos, desde los empaques hasta lo que tendría que ver con la parte de siembra y cultivos. Y esto, por ser nano, por ser tan pequeño, pues es más difícil todavía regularlo. Sobre todo que hay una reticencia al etiquetado. Tanto los productos biotecnológicos como los nanotecnológicos no están etiquetados y muchos de nosotros ya estamos consumiendo de este tipo de alimentos. Es un derecho de nosotros como consumidores saber qué es lo que estamos comiendo. De tal manera que la seguridad alimentaria depende de regresar a una dieta más natural, a una dieta mexicana, que corresponda a nuestras costumbres, que corresponda a nuestra genética y así podríamos platicar largamente sobre alternativas hacia este tipo de alimentación industrial que nos están ofreciendo.
considero precisamente que la cuestión es cómo se están haciendo las políticas públicas, cómo se están implementando las políticas públicas, porque la política pública actual pues está enfocada a una cuestión macroeconómica. Sin embargo, nosotros debemos, yo considero, de voltear la mirada justamente a estos productores, voltear la mirada a estos espacios, voltear la mirada a qué es lo que está haciendo, qué es lo que tenemos en el territorio nacional. Afortunadamente en México, bueno, pues tenemos una vasta variedad de productos, ¿no? De regiones, ¿no? Que son productoras de productos únicos y específicos en los territorios, que se los da, bueno, sus características, pues, del territorio, físicas, geomorfológicas, culturales, ¿no? De organizativas, que están haciendo productos diferenciados, está posibilitando que tengamos varios productos diferenciados, de ahí que tengamos en este momento 15 denominaciones de origen, ¿no? Y que no están siendo aprovechadas. En el caso del arroz, bueno, pues es uno de ellos, ¿no? Y de seguirse bajo esta política, o sea, los principales afectados van a continuar siendo nuestros productores primarios, pero también nosotros como consumidores, porque en vez de consumir un producto nacional que tiene una excelente calidad, desafortunadamente nos vamos con base en los precios y se consume un producto que pues tiene bajísima calidad. Es muy importante porque precisamente pues, se les da oportunidad a los productores. Ellos están trabajando en un producto que además es únicamente producido en esa región. Es un grano que tiene una característica única. El pancita blanca, que se le llama así al arroz de Morelos, solamente se puede dar en esa región, no se puede dar en ninguna otra región del país, y tiene características obviamente, bueno, pues muy diversas. Por ejemplo, el arroz tipo Sinaloa, otro tipo de arroces o milagro filipino. Y para la región pues es obviamente muy importante, principalmente es importante conservar el producto, o sea, mantener la producción en la región. Es una cuestión ya que tiene que ver con un arraigo cultural importante. El arroz se produce es un proceso prácticamente artesanal el que se da. Es importante porque, bueno, son más o menos 120 productores los que se encuentran organizados. Estos 120 productores, bueno, se mantienen de esta producción en el arroz, aunque la combinan con otro tipo de cultivos pues para obtener las ganancias que necesitan, pero bueno, a final de cuentas es básico, ¿no? para los productores, ¿no? mantener ese producto. Por ejemplo, ya hizo irrupción el mercado chino, ¿no? en la demanda, ¿no? de productos alimentarios, particularmente de maíz y soya. Entonces eso presiona en cualquier momento al alza en ciertos momentos del ciclo de precios. El incremento de precios de 2008 estuvo mucho asociado al repunte del consumo chino, ¿no? de granos, pero sobre todo de carne. Y eso tiene una influencia muy directa en la desestabilización de los mercados mundiales. Y también en el medio ambiente y también en la seguridad sobre la tierra y sobre la seguridad alimentaria en su conjunto, porque, por ejemplo, China ha estado comprando tierras fuera de su territorio, ¿no? ¿Para qué? Para sembrar soya, ¿no? Para sembrar sorgo o maíz para el consumo humano directo. Entonces, el hecho de que China participe en la competencia por la demanda de productos básicos tiene una implicación directa para la seguridad alimentaria de cada país que depende de importaciones de alimentos, como es el caso de México, ¿no? El hecho de que esté cambiando el clima, por ejemplo, ¿no? Hay un monitoreo permanente sobre las cosechas en Estados Unidos o en Canadá, Nueva Zelanda o Argentina, ¿no? Y entonces ese monitoreo puede llevar a que los mercados, sobre todo a través de los commodities, puedan tener señales en el sentido de cómo se van a incrementar los precios, ¿no? Y entonces cuando una economía como la nuestra, que está en niveles de crecimiento tan pobres, pues evidentemente que pone nerviosos a los capitales, pero sobre todo las posibilidades de cubrir la demanda, el consumo interno de alimentos a través del mercado internacional. El efecto, por ejemplo, de la posible renegociación del Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos, ¿no? En cierto momento,
pueden los Estados Unidos decir, pues ponemos aranceles más fuertes a la importación de hortalizas, ¿no? O de aguacate o de ganado en pie, ¿no? Y les podemos incluso dejar de vender maíz, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y en términos catastróficos. Entonces, ¿qué está pasando con eso? Que factores externos están presionando sobre la seguridad alimentaria interna. Y bueno, es una situación fácil de resolver en términos teóricos, ¿no? ¿Por qué? Porque bastaría con considerar que hay que invertir en la agricultura, porque la inversión en la agricultura interna ha pasado de ser un factor de inversión a ser un factor político, de decir, del presupuesto federal yo destino tanto para el campo y lo manejo a través de Procampo, de algún otro programa, que no tiene un sentido productivo, sino tiene un sentido electorero a veces, ¿no? Entonces, el campo tiene que recuperar niveles de inversión adecuados para poder enfrentar las competencias internacionales y poder aumentar los volúmenes de producción interna de manera suficiente. Hay que fortalecer el campo en términos de desarrollo rural, no solamente a través de la inversión en la agricultura, sino también a través de otras inversiones del desarrollo rural que puedan ayudar a compensar factores de ingreso y que además de eso pueda hacer recuperarse el autoconsumo, ¿no? El autoconsumo se perdió. Antes era un factor importantísimo en familias campesinas que vendían una parte de la cosecha y la otra parte la destinaban para el consumo durante el año. Ahora eso ya no pasa. También se han convertido en consumidores dependientes. ¿Por qué? Porque la gente se fue a Estados Unidos, ya no siembra el campo y entonces al no sembrar, pues no hay disponibilidad familiar de este tipo de productos. Entonces hay que hacer una reconversión prácticamente de toda la estructura agropecuaria para poder garantizar la demanda interna, que además ha estado creciendo de manera permanente. ¿Por qué? Pues la población ha ido creciendo evidentemente y también la demanda agroindustrial ha ido creciendo. Entonces hay que buscar la manera de compensar que se puede a través de recuperar políticas que ya funcionaron. Nosotros fuimos más que autosuficientes en casi todos los productos durante más de 40 años, ¿no? Incluso exportamos de excedente, nosotros exportamos trigo, ¿no? Y maíz, ¿no? Lo curioso. Y eso cambió con el cambio de políticas, ¿no? De desarrollo. Considero que al final de cuentas tenemos que volver, ¿no? De retomar estos productos que son realmente subutilizados, ¿no? Productos a final de cuentas que están aportando y que aportan para la seguridad alimentaria, ¿no? Aportarían bastante, aportan nutrimentos, aportan todas estas cualidades, ¿no? Y que no se están considerando. Por ejemplo, el caso del amaranto, eso es un caso importante, ¿no? El caso de la chía, ¿no? También es importante porque no se están considerando y son productos que tenemos en las regiones que se están produciendo y además que los productores se están organizando, ¿no? En las regiones para defender estos productos. Pero si nosotros pensamos y queremos en algún momento pensar en tener seguridad alimentaria, ¿no? ni qué pensar en soberanía alimentaria, porque no sería posible si no retomamos los productos que están en las regiones, ¿no? En las diversas regiones. El caso del arroz, el caso de otro producto, el caso del amaranto, ¿no? Todas estos productos que están ahora protegidos con denominación de origen, pero que no están siendo realmente explotados debido a ¿qué? Pues a esta apertura comercial, ¿no? Entonces considero que debemos pensar, ¿no? Y devolver la mirada a todas estas organizaciones, a darle empoderamiento también al productor, ¿no? Porque sin ellos, o sea, si en este momento se nos cerraran las puertas, yo creo que nos moriríamos de hambre realmente, ¿no? Porque tendríamos realmente produciendo muy pocos productos, estaríamos produciendo muy pocos productos. No sé si en algún momento se les puede invitar también a la gente que realmente son los que toman las decisiones, o sea, nosotros desde la academia pues hacemos nuestro trabajo, hacemos la investigación, proponemos, decimos la problemática que hay, ¿no? Porque las problemáticas son variadas, pero justamente también son muy coincidentes. Ahorita he tenido oportunidad de ver
otros productos. Ahorita estoy trabajando también el caso del amaranto y veo que las necesidades de los productores son las mismas, las problemáticas son las mismas, los están estrangulando la ciudad cada vez también está creciendo más, entonces cada vez hay menos lugares, espacios para la producción real. Entonces si nosotros continuamos con esta política pública, realmente la situación pues se nos va a hacer más difícil, a nosotros sobre todo en las ciudades, porque ellos que están en sus espacios productivos pues tienen la posibilidad de acceder a diversos productos y nosotros no. Entonces no podemos entonces pensar en tener una seguridad alimentaria si no consideramos a los pequeños productores, si no consideramos los diversos espacios, qué es lo que está pasando en nuestros espacios y de qué manera podemos potenciar los productos que están en estas regiones. Queremos agradecerles a ustedes su presencia a lo largo de toda la serie. Para nosotros han sido muy importantes todas las llamadas y recomendaciones que nos han hecho a lo largo de esta 9ª serie de Platicando de Economía. Queremos agradecer a la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia, con quien hicimos el trabajo para poder ofrecerles a ustedes este programa. También al personal del Instituto de Investigaciones Económicas, que en todo momento nos han apoyado. Muchísimas gracias a todos ellos, son muchos, pero en especial queremos hacer mención del apoyo de la doctora Verónica Villares Perreyes, la directora, así como de Bernardo Ramírez, de Blanca Sánchez y también de Claudia Ponce. Muchísimas gracias a ustedes y los esperamos en la próxima serie.